Eso no es terrorismo, no es que lo diga yo, es que la Audiencia de Navarra también lo dijo. Y me parece, lo digo muy claramente, que las condenas son absolutamente desproporcionadas. No tenía que ver nada ni con terrorismo ni con ETA. Eso es así. Que se hable de golpe de Estado para referirse al proceso es o no saber qué es un golpe de Estado, o cargarse todos los manuales de derecho, o simplemente querer engañar a la gente. A partir de ahí, me encantaría por ejemplo, que se modificasen también algunas cosas en este país, por ejemplo, la ley de secretos oficiales. Que esto había una ley franquista. Nosotros lo propusimos, se tomó en consideración. Al final el PSOE no se atrevió a tirarla adelante, pero en la próxima legislatura hay que cambiarlo, porque no puede ser que todavía haya documentos y documentos secretos de toda la época franquista, incluso anteriores, de la transición, que no se puedan conocer. Es más, un parlamentario pide documentación, no ya digo un archivo civil, en el Parlamento, yo mismo, en mi caso, y me entregan documentación con nombres tachados. Con nombres tachados. Eso no es normal, no es un país europeo, al nivel europeo. Por lo tanto, eso lo tenemos que modificar. Y que los historiadores vean los papeles, conozcamos la historia y luego cada uno, bueno, sabrá qué pasó en un caso, en otro, etcétera, etcétera. Los aforamientos, que también se hablaba mucho y Ciudadanos decía de eliminar, nosotros no tenemos ningún problema, es más, lo apoyamos. Y también creemos que es una anomalía la inviolabilidad del rey en cuanto a su actividad civil. Otra cosa es la actividad institucional. Pero desde luego nosotros propusimos y creemos que eso también se debería eliminar, como se debería cambiar también la ley Mordaza. Y cuando hablaba de esto de la ley de secretos oficiales, hay dos ministerios, sobre todo, que es muy difícil obtener información, que son el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. Todo el tema relacionado con la policía política, etcétera, etcétera, hay que aclararlo. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer en este Estado para homologarlo a otros europeos. En Regeneración Democrática es uno de los discursos recurrentes en los últimos días de Unidas Podemos, las llamadas cloacas del Estado. No sé, en su turno, Irene Montero, si quiere hablar de este o de otras cuestiones. Bueno, quiero hablar de todo lo que hay que hablar en este turno. Lo sorprendente es que ningún otro partido quiera hablar de eso, especialmente el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Que no quieran hablar de algo, que el problema no es que hayan espiado a Pablo Iglesias o fabricado pruebas falsas contra Pablo Iglesias, el problema es la democracia, porque el objetivo no era solamente Pablo Iglesias, era que los ciudadanos votasen bien, porque se estaban equivocando, estaban votando mal, y entonces por si acaso Podemos entraba en el gobierno, era mejor mandar desde el gobierno a un comisario corrupto para que fabricase pruebas falsas y con eso impedir que gobernásemos, ¿no? Entonces, por ir por partes, en primer lugar, con la cuestión catalana creo que es evidente que hay que dejar la sobreactuación y que hay que tener un poco de proporcionalidad, porque es que yo creo que viendo al Partido Popular y a Ciudadanos en este debate, todo el mundo puede ver, incluso aunque haya personas que puedan sentir que se sienten identificadas con parte de lo que dicen, que no van a ser capaces de resolver esta cuestión simplemente por el nivel de sobreactuación y de desproporcionalidad al que se lleva. Y que solamente con el diálogo va a ser posible resolverlo y además hablar de las otras cuestiones territoriales que son fundamentales y que tienen que ver con la España que se está vaciando, que tienen que ver con la financiación territorial, que tienen que ver, vuelvo a insistir, con las realidades insulares que forman muy pocas veces parte de los debates estatales, es decir, que hay muchos temas territoriales que hablar, además del reconocimiento como nación de Cataluña, Euskadi y de la realidad plurinacional de nuestro país. En materia de regeneración creo que hace falta añadir algunos temas. Uno, la memoria democrática. Somos de los pocos países europeos, por no decir el único, que sigue teniendo homenajes a un dictador. Entonces, les debemos a quienes lucharon por la libertad y a quienes lucharon por la democracia, independientemente de lo que voten hoy, pero a esas personas les debemos tener un país que se tome en serio la memoria democrática y que saque a la gente de las fosas. El rey tiene que dejar de ser el único ciudadano que es irresponsable ante la ley. Es que esto ocurre ahora mismo y eso hace falta reformarlo en la Constitución. Y por otra parte, también se hacía referencia a la ley Mordaza. Creo que hay que garantizar la libertad de expresión en este país y derogar la ley Mordaza. Y por último, para limpiar las cloacas, a ver si hacen referencia al resto de partidos, nosotros lo que hemos propuesto es una unidad independiente del Ministerio del Interior que esté formada por los mejores policías, que, por cierto, un reconocimiento a esos policías que tienen que ver cómo mientras ellos se pagan el chaleco antibalas, hay un señor como Villarejo que cobra un sueldo público y a la vez se hace multimillonario haciéndoles encarguitos a los gobiernos supuestamente y a los grandes empresarios. Pues esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sepan, primero, que hay un compromiso con su equiparación salarial y segundo, que tenemos que dignificar su trabajo acabando con esos corruptos como Villarejo y esas tramas criminales de las cloacas del Estado que involucran también a los gobiernos, a grandes empresarios y a algunos medios de comunicación. Sí, yo sé, señor Rufián, usted engaña a los ciudadanos, ustedes no le están contando la verdad y yo se lo he dicho antes y se lo repito ahora.
con un gobierno socialista ni va a Pactarán haber con Ciudadanos. independencia ni va a haber Pactarán con referéndum Ciudadanos. de autodeterminación. Montero, Por tanto, pactarán sería con bueno Ciudadanos. que ustedes dijeran la verdad, le Pactarán contaran con a los Ciudadanos. catalanes que ustedes los han Pactarán con metido en una Ciudadanos. aventura que evidentemente no Ciudadanos. tenía ningún punto de llegada La solución es y por Ciudadanos. tanto que utilicen el diálogo, los cauces 155. constitucionales para intentar profundizar en el Ciudadanos. autogobierno o para intentar mejorar la financiación de Cataluña. Yo a la señora Álvarez de Toledo me gustaría preguntarle quién gobernaba, señora Álvarez de Toledo, cuando el señor Puigdemont huyó por la frontera, cuando se declaró unilateralmente la independencia, cuando se hizo un referéndum ilegal en Cataluña. ¿O usted de la opinión de su socio en Andalucía, los señores de Vox, de que ustedes representaban y también usted lo comparte, la derechita cobarde? Hay en España, Es decir, señora Montero? ¿ustedes qué ¿Van a indultar opinan a los a presos? propósito de lo que ha ocurrido en Cataluña ¿Cuántas durante naciones todo hay? este periodo y, por tanto, qué valoración tiene usted ¿Cuántas del naciones comportamiento hay en del señor España? Rajoy? Porque el 155, quiero volver a recordarle que se aplicó y el Partido Socialista estuvo ahí, Un momento como de un fiebre partido de constitucional. Estado, intentando que los problemas que son nacionales fueran problemas que se pudieran arreglar. Yo, señora Montero, creo que el otro día tuvimos ocasión, a propósito de hablar de este tema, y ya le dije en aquel momento que en materia de la mal llamada policía patriótica, lo que se pretendía era que el Partido Socialista no gobernara, que ustedes y nosotros no conformáramos un acuerdo para que se pudiera gobernar este país con premisas distintas de las que hizo el Partido Popular. Y, por tanto, el compromiso del gobierno socialista con la regeneración Aprenda historia y sobre indultar a golpistas. Socialista. Es Tejero. Y seguramente te vota a ti. Sí. Sí, sí. No, Un no. apunte de regeneración. Golpistas, sí, un son apunte, lo que un habéis apunte, hecho vosotros con un nuestro apunte, Estado constitucional y un apunte. democrático. Flexible, aproximado, y luego cerrará este turno. En este caso, el último minuto le corresponde al Partido Nacionalista Vasco, de este turno, ¿no? Pero lo abrimos con Inés Arrimadas. Y a lo mejor es un debate que va tanto por este lado de la mesa como por este. Me temo, política territorial, constitución, regeneración democrática. Y aquí sí que hay diferencias en el fondo, en las formas, de todo tipo. Es un debate que está en la sociedad. La cuestión territorial, la vertebración del Estado, la Constitución, la regeneración democrática. Primer turno abre Inés Arrimadas de Ciudadanos. Lo que hemos sufrido en este país en los últimos años es una Claro que vergüenza. es un golpista, señor Rufián. Y el señor Puigdemont es un golpista. Sí, señor. Vale, te retratas sola. Sí, sí, Vale, golpistas. vale. Sigue, claro, sigue. claro, Dale, por dale. supuesto. Dale, dale. El señor Sánchez fulminó al abogado del Estado que quería acusar por rebelión, porque no le venía bien cuando él antes había dicho que sí. No. El señor Sánchez, sí, es un hecho. Lo fulminó el abogado del Estado, que ahora está, de hecho, en las listas de Ciudadanos. Sí, sí. Le cortasteis la El cabeza señor- para entregarse las tarjetas. El para señor que solicitara Sánchez se fue a presidente. Pedralbes y pactó Tenéis una vergüenza. mesa. Escuche, que el señor Felipe González estaba escandalizado. El señor Felipe González supongo que le merecerá algún respeto, ¿no? Yo quizás no, pero el señor González yo creo que sí. Bien, Yo también me el lo señor merece. Sánchez va y entonces pacta una mesa de partidos al margen de las instituciones democráticas para hablar de todo, es decir, del derecho a la secesión, del derecho a autodeterminación, de lo que quiera Cataluña, etcétera. Es verdad. Eso es el señor, sí, eso hizo el señor Sánchez. No, Y ese es documento, ¿sabe qué? Sigue colgado en la página web de la Que Moncloa. no es verdad. Sigue, no es verdad. Ustedes. Un apunte. Señor Álvarez de Toledo. Cayetana, golpista es Tejero. Y seguramente te vota a ti. Sí. Sí, sí. No, Un no. apunte de Golpistas, regeneración. sí, un son apunte. Hay Puede- igualdad puede con las conti- mujeres. chavales Qué de vergüenza. Alsacia. ¿Puede continuar el señor Rufián? Condenados. Bueno, no sé. Es- Sí, es puede para llorar. continuar. Con el republicanismo catalán, en definitiva, con Esquerra Republicana de Cataluña. Ustedes ayer anunciaron que estén en la cárcel. La pregunta, señora, que 9 demócratas estén en la cárcel. Cayetana, golpista es Tejero. Y seguramente te vota a ti. Sí. Sí, sí. No, Un no. apunte de Golpistas, regeneración. sí.
Cayetana, golpista es Tejero. Y seguramente te vota a ti. Sí. Sí, sí. No, un no. apunte de regeneración. Golpistas, sí, un apunte, son lo que un habéis apunte, hecho vosotros con un nuestro apunte, Estado constitucional y un apunte, democrático, un señor apunte, Rufián. Un apunte de Sí, lo que han hecho ustedes. Un Eso es apunte. golpismo. Señor Álvarez de Toledo, por favor. Hombre, Un apunte de regeneración democrática que no se comenta mucho y me gustaría comentarlo antes de que se me acabe el tiempo. Es una auténtica barbaridad que haya 7 chavales de Alsasu en la cárcel chavales de hace Alsasu. 3 años. Lo que hay que oír. Cayetana, golpista es Tejero. Y seguramente te vota a ti. Sí. Sí, sí. No, un no. apunte de Golpistas, regeneración. sí, un son apunte, lo que un habéis apunte, hecho vosotros con un nuestro apunte, Estado constitucional y un apunte, democrático, un señor apunte, Rufián. Un apunte de Sí, lo que han hecho ustedes. Un Eso es apunte. golpismo. Señor Álvarez de Toledo, por favor. Hombre, Un apunte de regeneración democrática que no se comenta mucho y me gustaría comentarlo antes de que se me acabe el tiempo. Es una auténtica barbaridad que haya 7 chavales de Alsasu en la cárcel chavales de hace Alsasu. 3 Lo años que hay que oír, por señor un Rufián. tobillo roto de Que un solo guardia civil. hoy- Que apalearon a 2 guardias civiles y a Y a la sus novias. hay Puede- igualdad puede con las continu- mujeres. Chavales Qué de vergüenza. Alsasu. Ahí De libertades vascas, de cuestión territorial, ¿algo que decir? Está hablando de cosas muy graves. Muy graves. De no cumplir la ley, por ejemplo. Competencias al PNV, no, al País Vasco. Competencias que están dentro del Estatuto de Autonomía y ya han pasado 40 años desde que se aprobó. Le debería dar vergüenza al Estado, y a usted decirlo. No, no, a mí me da Euskadi vergüenza para no nada defender la recibe igualdad dinero en mi del país. Estado. Es la recaudación que se hace en Euskadi la que Claro, gestiona el nuestras cuponazo, instituciones. que es Y pagamos el 6,24 de los gastos que hace el Estado en el resto Los que de los más, lugares. per cápita, El los que más 6,24. reciben, mire. Euskadi, señora Álvarez de Toledo, es una nación. No solo es que lo diga yo, es que lo dicen las 3/4 partes del Parlamento vasco. Ignorar el problema de Euskadi y Cataluña no es la solución. Y tampoco lo es, señora Arrimadas, querer hacernos desaparecer de las Cortes, ¿Quién ha con dicho una desaparecer? cambiando la ley electoral. Con Sí, 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 Alemania, sí. mira, queremos ser como Alemania, como Alemania. Albert Rivera lo ha Como dicho muchas Alemania e veces. Italia, sí, sí, Mire, la ley electoral. Claro, Alemania e claro, Italia, pero son eso es países hacer la política democráticos. del avestruz. Además, le digo una cosa, nosotros no somos los Países sobrerepresentados. democráticos. Las provincias sobrerepresentadas se las van a repartir entre ustedes y están en otras comunidades autónomas. Pero desde luego apartarnos de las instituciones lo que va a hacer es empeorar todavía el problema si hacen eso. Insisto, diálogo. Y para eso hace falta también estabilidad institucional. ¿Qué pasa porque se reconozca nacionalmente? Veo el tiempo. Ah, pero acababa yo. Perfecto. Claro, usted puede Gracias. acabar. Si quiere, le dejo 43 segundos. De acuerdo, bien, retomo. 43 segundos, No, retomo, reflexiones retomo sobre la su idea. última No, ya está idea. reflexionado, pero Le quedan retomo. 40 segundos. Puede, ahora se los doy. Pero antes también me pedía el turno Gabriel Rufián. Le queda 1:12, casi lo consuma todo de corrido. ¿o no? Intentaré que no, ¿eh? Vale, pues Un venga, apunte usted de regeneración que creo que es importante. Yo que he estado en diversas comisiones de investigación estos últimos 3 años, hubo una, la de las cloacas del Estado, en la que si se pronunciaba un nombre era como el anticristo, sobre todo para PSOE, para PP y para Ciudadanos. Villarejo. Decías Villarejo y miraban al techo y se ponían de acuerdo y la cerraban en falso. No, literal. Nosotros aquí lo que nos comprometemos es desde el primer día a intentar impulsar la reapertura de la comisión de investigación de las cloacas del Estado y sobre todo preguntar al PSOE si la va a volver a cerrar en falso y sobre todo por qué temblaba cuando escuchaba la palabra o el nombre de Villarejo.
En cuanto a la señora Montero, hombre, no me ha contestado. Y la verdad es que si parece un pato, grande como un pato y nada como un pato, igual es un pato. Sí, un indulto. Ustedes, si pueden, si les dan los números, van a pactar con Ciudadanos. No se preocupe que y lo no. dicen Ya de se una lo digo manera yo. más o menos clara. Ya se lo digo yo que no. Yo, señora Cayetana y señora Inés Arrimadas, represento a un partido que ha sido castigado enormemente por el fascismo y por golpistas de verdad. Yo aquí hoy Ustedes han les intentado pido liquidar un una golpe de democracia Estado respeto por las y bravas. sobre todo, En viva la Andalucía República libre, democracia por buenas las Euskal bravas. Herria Escatuta, viva Galicia Ceibe, visca els països Golpe catalans. de Estado. Pues Ya sí no que ha es lo más consumido que todo debe, el ¿no? tiempo, señor Rufián. Ya. Vamos a ver cómo lo hago. Le quedan 9 segundos, señora Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Los consume si no se me pasa? Yo creo que podemos pasar Continuar, al 9 minuto. segundos. Y a Ciudadanos le quedan 12. Inés Arrimadas, 12 segundos.